Muy buenas tardes nuevamente a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Muy bien, ¿y usted? Muy Profe, bien. buenas tardes. Hola, Nora. Buenas tardes. Bueno, ya son las 6:35. Es hora de que iniciemos nuestra tercera charla. Me preocupa el escaso número de aprendices que están conectados. Es importantísima la asistencia, ya que pues aquí, como ustedes han venido viendo, pues yo doy indicaciones adicionales a lo que se debe tener en cuenta para la presentación de las evidencias. No sé si estará el vocero o la vocera de la ficha. Sí, señora, aquí estoy. Hola, Kelly, buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muy Qué bien. bueno. Kelly, es que tengo dos preguntitas para hacerle. La primera, esta actividad pues va a ser en grupos. Entonces quisiera saber si su merced tiene información de cuántos están activos. Sí, señor. Hasta el momento, hasta el año pasado estábamos activos 28. Hay una Sí. compañerita que está pendiente de confirmarme si se va a retirar o no, pero hasta el momento confirmados 28. Listo, porque de esos 28, solamente 19 presentaron la segunda actividad. Entonces, pues es preocupante, pues por como ustedes saben, y pues esta información es para pedirle el favor a Kelly que la transmita a sus compañeros. Las Sí, evidencias deben enviarse dentro de los plazos establecidos. Entonces, de esas personas yo averiguo con Hilda. Hilda es la instructora líder, ¿cierto? sí, señor. Entonces, quienes no estén al día les va a llegar un primer llamado de atención, de acuerdo con lo establecido en el reglamento del aprendiz. Eh, Listo, profe, no se recuerdo. sí, para que se pongan, pues, en ese primer llamado de atención les voy a dar un plazo adicional para que se pongan al día en la, en las, en el envío de las evidencias uno y 2. Y pues de paso, quienes tuvieron, que no creo que haya muchos casos que tengan que hacer correcciones, también deben hacerlas. ¿Listo, Kelly? Entonces, deben Listo, estar profe. atentos a los anuncios y a los correos que ahí les va a llegar esa información. Si no se ponen al día, entonces viene un segundo llamado de atención y pues un plan de mejoramiento. eh, y pues posteriormente, si no se ponen al día, la cancelación de la matrícula. Entonces era para recordarle eso. Entonces son 28. Vamos, porque como les mencioné, eh, esta actividad que también es muy sencilla como la anterior. La verdad, me falta por corregir como 6 o 7 actividades que recibí, pero estoy muy satisfecho con los resultados. Hasta el momento no ha habido ninguna corrección por hacer. En el mapa conceptual de la primera actividad, si no recuerdo, ahí sí debe haber varios. Entonces, pues como siempre comienzo mis charlas con la retroalimentación de la actividad anterior. Pues debo decirles lo que ya les mencioné, que estoy muy satisfecho con los resultados. Todos los que he revisado hasta el momento cumplen con los requisitos. Entonces, iniciemos nuestra charla de hoy con, eh, vamos a darle acceso a Diana. Listo. Eh, como siempre, pues indicándoles el cronograma, por lo que les mencionaba hace un minuto, que las actividades deben enviarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma. Nuestra tercera actividad, que se llama informe
perdóneme, informe de pertinencia y efectividad de los recursos utilizados según requerimiento, pues es como su nombre lo indica, un informe muy sencillo. Vamos a tener que trabajar con una herramienta que ya ustedes debieron consultar, que se llama, ¿cómo se llama la herramienta? Quienes ya vieron el material. Trello. Trello. Trello, Trello. exactamente. Entonces, esa herramienta, pues es los que ya estuvieron investigando, se dan cuenta que es una herramienta muy útil para sus, sus carreras. Nos permite gestionar equipos de trabajo, gestionar proyectos, gestionar tareas y todo desde la web. Y adicionalmente es gratuita. Entonces, ese informe somos 28. mm, Quienes quieran trabajarlo individual, excelente. Pero como yo me tengo que ajustarme a la guía de aprendizaje, en la guía de aprendizaje me dicen que 5, pero 5 son muchos. Vamos a dejarlos en 7 grupos de 4 personas cada uno. Por favor, Kelly, para que tomemos nota y, y se lo hagamos saber a sus compañeros. Bueno, Sí, señor. muchas gracias. Esa actividad entonces debe enviarse a más tardar el 15 de febrero, como aparece aquí en el cronograma, a las 23 horas y 59 minutos. No vuelvo y les hago la misma sugerencia de siempre. No dejemos para última hora eh, el desarrollo y envío de esas actividades, porque nos pueden ocurrir cosas eh, que no estén calculadas y pues vamos a tener dificultades. Adicionalmente, yo cuando recibo las actividades, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes, les hago la retroalimentación. Entonces, si hay correcciones por hacer, pues tienen tiempo de realizarlas antes de que se venza el plazo. Vamos entonces a mirar rápidamente de qué se trata la evidencia. Como siempre, pues esto es extraído de de su guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje 2. Entonces, la evidencia está identificada con ese número y se llama informe de pertinencia y efectividad de los recursos utilizados según requerimientos, tomando como base el siguiente enlace, que es el que está allí escrito. Sobre el uso de una herramienta que, como ya se les mencioné, se llama Trello y que sirve para gestionar equipos, proyectos, trabajos eh, y una serie de actividades que a diario ustedes van a tener que hacer en el desarrollo de sus carreras. Como lo dice acá, esta herramienta sirve para administrar toda clase de proyectos. Se debe elaborar un tablero. ¿Alguien sabe de los que ya entraron qué es un tablero? Sí, instructor, o sea, literalmente el Trello entra a desarrollar una operación muy similar a la de un CRM. Muy parecida, sí. Los que tienen cierta edad recuerdan las oficinas antiguas en la entrada de la oficina había una cartelera con anuncios ahí, ¿cierto? O un tablero de corcho con unos chinches y le pegaban papelitos. ¿Y qué se colocaba en esos papelitos y en esos anuncios en la cartelera? Pues las actividades, quién estaba a cargo, cuándo iba a haber un evento,
cómo estaba organizado el equipo, etcétera. Eso es en Trello un tablero, pero es un tablero digital. Entonces, quien organiza ese tablero, pues puede colocar allí una serie de herramientas para que todo el equipo, porque es un trabajo en equipo, se entere y realice lo que le toca hacer. Cuando uno entraba a la oficina antiguamente, hace muchos años, encontraba que había un post-it, un papelito ahí que decía, hoy reunión a las 10 de la mañana con el grupo de vendedores. Entonces, pues, ¿qué hacía el grupo de vendedores? A las 10 de la mañana iba y asistía a esa reunión. De esa manera funciona un tablero en Trello, pero eh, está en la nube y pues no es necesario ir a ninguna parte, sino que yo desarrollo mis tareas el sitio donde me encuentre y subo mis tareas y todo queda registrado en la aplicación. Por eso es tan importante esta herramienta. Entonces, continuemos. Se debe elaborar un tablero basado en las tareas y actividades de un proyecto. Un proyecto cualquiera. Ustedes van a trabajar en grupos máximo de 4. Vuelvo a insistir en que si hay alguien que quiera trabajar individualmente, bienvenido. Van a organizarse entonces en grupos de 4. Van a inventarse un proyecto, cualquier proyecto. Puede ser relacionado con lo que ahorita están en la parte técnica, no sé en qué parte irán, en recuperación de cartera o no sé, a ver si alguien me recuerda en qué etapa de la parte técnica están con Hilda. No los escucho. ¿Me siguen escuchando a mí? Sí, sí, instructor, ¿a qué hace referencia en etapa técnica? Nosotros Sí, comenzamos con ella en formación, pues particularmente en mi proceso, comenzamos finalizando el año pasado, pero no sé a qué hace referencia en qué etapa técnica. a las actividades que están desarrollando con ella. Profe, en Ah, este momento estamos en el protocolo de servicio al cliente. Protocolo de servicio al cliente. ¿En qué consiste ese protocolo de servicio al cliente? ¿Qué tareas, qué actividades se hacen dentro de ese protocolo? Pues es una donde se hace estrategias para la relación de cliente, producto y empresa. Entonces, ese puede ser un proyecto. Eh, Ustedes se inventan el proyecto, cualquiera. ¿Qué requisitos debe tener? Pues que ustedes tengan claro las tareas y las actividades que requieren de ese proyecto. Para dar un ejemplo sencillo, si yo me voy a ir a vacaciones con mi familia, ¿qué debo hacer para realizar ese proyecto? Eso es un proyecto, el proyecto de vacaciones. ¿Qué tareas tengo que hacer? Pues primero debe organizar si trabaja en la empresa, luego en la casa, los hijos, contar con lo del viaje, con el dinero, proyectar dónde van a ir, cuánto van a ir, cuánto se demoran, cuánto se van a gastar. Exacto, entonces, ¿quién me está hablando? Creo que es Kelly. Nora, Nora. Entonces, supongamos que ya sabemos que vamos a ir toda la familia y además vamos a a invitar a una tía muy querida que va a ir con su esposo y un hijo. Entonces, todo eso requiere tareas, como lo acaba de mencionar Nora. Eh, y entonces podemos delegar a la tía y la ponemos a que averigüe, por ejemplo, los tiquetes aéreos. Alguien anteriormente debió definir a dónde vamos a ir. Si vamos a ir a Cartagena, si vamos a ir a Cancún.
Entonces, todas esas tareas no las puede hacer una sola persona. Es un trabajo en equipo. Entonces, supongamos que el esposo de Nora se encargó de averiguar en dónde están, digamos, en temporada baja, en qué sitios, y ya decidieron un sitio para ir. Esa tarea ya la cumplió él, y con base en eso, pues entonces la tía querida, va a averiguar cuánto valen los tiquetes en Avianca, cuánto valen en Latam, cuánto valen en diferentes empresas, y con base en eso se toman decisiones. Después de eso, ¿qué sigue? Después de comprar los tiquetes, pues me imagino yo que, bueno, ya deciden la fecha y cuánto tiempo se van a quedar y pues se organiza en la casa con quién dejan los niños o la empresa o bueno, no sé, algo así. El perro, la gata, si tienen gatos, porque es muy común en la actualidad que hay más mascotas que niños. Entonces, todo eso es un proyecto de vacaciones. Entonces, hay diferentes tareas, actividades, y hay personas que se encargan de hacer eso. La ventaja de Trello es que yo, primero el jefe, digamos, del grupo, coloca las tareas. ¿Y cómo las comunica? Pues a través de Trello. Coloca unas tarjetas que ya vamos a ver de qué se trata. Coloca un responsable. Si, por ejemplo, necesitan para ese viaje un mapa de la ciudad, entonces también se lo suministra. Luego puedo compartir archivos, puedo poner tareas críticas, decirle a la tía, oiga, es súper importante que los costos de los pasajes estén listos antes de tal fecha. Entonces, y todos están pendientes de ese tablero, todos realizan sus tareas, y quien es el dueño del tablero es quien organiza y mira cómo va el desarrollo del proyecto. Si hay acciones que se deban mejorar, pues se toman decisiones y se imponen nuevas tareas. Eso es un tablero en Trello. Entonces, el tablero, ya vamos a mirarlo, tiene tarjetas, tiene y diferentes elementos que ya vamos a mirar en detalle. Aquí viene entonces la explicación de lo que debe hacer. Para elaborar el tablero, deben organizar equipos de máximo 5 integrantes. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer máximo 4. Para desarrollar ese tablero por grupos, el cual será compartido, este tablero lo pueden compartir entre ustedes. Entonces, pues lo van a compartir entre los componentes del grupo y con el instructor. La verdad, no es necesario que lo hagan conmigo. El Vengamos objetivo, por acá. el objetivo es elaborar ese tablero, pero lo que deben entregar, que quede muy claro, es un informe que describa las acciones realizadas por el grupo según las actividades propuestas en el enlace compartido, es decir, la construcción del tablero en Trello. Además de suministrar la URL, todos sabemos qué es la URL, ¿no? Sí, señor, la dirección web. La dirección web cuando yo creo un tablero, tengo una dirección web para compartirlo con mi grupo. Entonces, esa dirección web debe estar dentro del informe. Este análisis debe incluir las dificultades y oportunidades encontradas en el uso de esta herramienta. Eso es lo que debemos hacer, elaborar un tablero en Ponte la Trello. chancla, mi amor. Lo primero, definir un proyecto. Quienes tienen el micrófono abierto y están en otras actividades, por favor,
o lo cierran o se retiran para que nos dejen escuchar claramente todas las indicaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, elegir el grupo. Ustedes se conocen entre ustedes, saben con quiénes les gustaría trabajar. ¿Cómo me lo hacen saber? Porque como esto es un informe, debe tener una portada. Y en la portada debe aparecer él o los autores del informe. Si en el informe no hay componentes del grupo, pues sencillamente le califico a la persona que lo envió. Después de conformar el grupo o decidir si lo va a hacer individual, entonces defino un proyecto. Ese proyecto debe estar bien definido dentro del informe. Mi proyecto se trata de tal y tal cosa. Después de definir el proyecto, entonces me reúno con el grupo y elaboro el trabajo en Trello. Y lo que yo debo entregar es ese informe donde explique yo cómo hice para construir ese tablero en Trello. ¿Cuál fue el paso a paso? Primero me suscribí sí, me registré en la plataforma. Luego creé un espacio de trabajo y todas las actividades que el grupo o la persona que construyó el tablero realizó para elaborarlo. Y obviamente se van a presentar dificultades. Esas dificultades también deben incluirlas. Si no tuvieron dificultades, pues sencillamente debe aparecer el espacio, pero dicen, la verdad, no tuvimos ninguna dificultad, todo fluyó muy bien eh, y, y logramos elaborar el tablero. Lo que viene es importantísimo. Ese informe debe ser el producto de entregar informe de la actividad y dentro de ese informe debe estar la URL del tablero. Ese informe debe ser en PDF y no en ningún otro formato. Y pues para hacer el envío deben remitirse al área correspondiente en su plataforma de desayuno. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta. Profe, yo sí tengo una pregunta. Lo escucho. Profe, yo siempre he trabajado, digamos, en cuanto a los trabajos que nos dejan, he trabajado, yo tengo un emprendimiento, yo hago yogur desde mi casa, yo vivo aquí en Bogotá, pero yo también los distribuyo, o sea, voy y los entrego a domicilio. Entonces, ¿cómo qué proyecto hago? ¿A la entrega o a la preparación? El que usted elija, sobre todo donde haya la participación de varios actores. Puede ser incluso no solo la preparación, sino cómo consigue los clientes, cómo organiza las direcciones, los datos de esos clientes, cómo recibe los pedidos, quién se encarga de todo eso. Y Pues en lo ese piensa caso, profe, desarrollar en entonces, grupo, lo hará. digamos, pues sí, profe, vamos a ver quién se quiere animar, porque yo realmente yo hago todo. O sea, yo, por ejemplo, yo los publico en el Face, yo las direcciones y todo lo tengo en un cuaderno, los proveedores todos me traen aquí en la casa, yo fabrico, yo entrego, entonces por eso te decía, porque es largo, o sea, sería muy largo. Sí, ya ahorita, Nora, cuando veamos cómo se elabora un tablero, se va a dar cuenta de lo sencillo que es utilizando esa herramienta. ¿Listo? Ese, profe. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, Profe, yo, eh, señora.
Hay como dos puntos claves. El primero, pues, es la entrega del informe en el tablero de Trello. Y el otro sería un formato que uno lo guarda en PDF, escribiendo cómo hizo pues el paso a paso entre lo y cómo nos pareció, pues como todos los comentarios que tendremos. Sería como dos punticos ahí, sí. Es uno solo, Juliana. El informe es como su nombre lo dice, un informe que debe tener portada, introducción, desarrollo, conclusiones y lo único es que debe hacerse en PDF. Usted lo elabora en Word o en cualquier otra herramienta y lo convierte a PDF y eso es lo que entrega Juliana, el Ok, informe. ok, Y listo. dentro del informe debe haber en el desarrollo, debe haber el paso a paso que usted realizó con capturas de pantalla. Ahorita vamos a ver, capturando pantallas, por ejemplo, cómo creó una tarjeta. Entonces usted explica, las tarjetas se crean entrando por el menú, no sé qué, y hace una captura de pantalla de cómo se crea una tarjeta. Ok, listo, ¿Listo? listo, sí, Y señor. otra parte del informe son las dificultades que tuvo. Por ejemplo, cuando quise crear una etiqueta crítica, tuve dificultad para cambiarle el color a la etiqueta. Y como les dije hace unos minutos, si no tuvieron dificultades, de todas formas debe aparecer una sección que llame dificultades en la elaboración del tablero. Y decir, no tuvimos ninguna dificultad. Todo fue muy sencillo de hacer y listo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Juliana. Entonces, continuemos. Y aquí están los requisitos mínimos, como siempre, en cada evidencia yo coloco mis propios requisitos, ajustado obviamente a la guía de aprendizaje. Entonces le agradezco a alguien que lea en voz alta esos requisitos mínimos para que los tengamos en cuenta en la entrega de la evidencia. Requisitos mínimos, evidencias TIC. Es de suma importancia que antes de enviar las actividades, revise la documentación de apoyo, las guías de aprendizaje, los instrumentos de evaluación, la retroalimentación a sus entregas y la grabación de la conferencia correspondiente, para asegurarse que las evidencias cumplan con lo solicitado y así lograr el resultado de aprendizaje. A continuación, se resumen los requisitos mínimos para la adecuada elaboración de cada una de las evidencias. Informe pertinencia y efectividad de los recursos utilizados según requerimientos. En el informe se deben describir las acciones realizadas para la construcción de un tablero mediante el uso de herramientas Trello, explicando detalladamente e ilustrando con capturas de pantalla el paso a paso que siguió el aprendiz, comenzando por el registro en el aplicativo, la creación del espacio y del tablero en sí, junto con cada una de sus diferentes componentes como listas, tarjetas, etiquetas, listas de chequeo, miembros, fechas, adjuntos, etiquetas, etc. Adicionalmente, en el informe se debe incluir qué dificultades tuvo en la creación del tablero y cómo utilizaría esta herramienta en los procesos propios de su carrera, además del enlace URL de acceso al mismo para revisar el tablero en funcionamiento. La evidencia debe entregarse en formato PDF. Gracias, Juliana. Como ven, ahí está la respuesta clara a la pregunta que me hizo. Sí, señor. Entonces, el informe debe presentarse en PDF. ¿Qué debe contener? La explicación detallada del paso a paso que se siguió, ilustrándolo con capturas de pantalla del procedimiento que hizo el aprendiz. Comenzando por el registro en el aplicativo, la creación del espacio
y del tablero, junto con cada uno de sus diferentes componentes. Entonces, los componentes de un tablero, ya se los voy a explicar, son listas, tarjetas, etiquetas. Volví a repetir, bueno, es listas de chequeo, miembros. Miembros, pues son los que componen el grupo. Fechas, lo que mencionábamos hace unos minutos. Para el viaje de Nora y su familia, pues debemos definir para qué fecha debemos tener los pasajes, cuánto nos vamos a estar allí, todo esto. Adjuntos, lo que decíamos, un mapa, un documento que se requiera para elaborar la tarea. En el caso de Nora, por ejemplo, uno de los documentos que debe tener todo el equipo, si va a trabajar sobre el emprendimiento de los yogures, pues uno de los documentos que debe subir a ese tablero es la lista de los clientes con las direcciones y qué tipo de yogur pidieron, de qué cantidad, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, incluir las dificultades que se tuvieron y la URL del tablero para que yo lo pueda revisar y, y constatar que efectivamente está bien realizado. Y esto es un mapa conceptual con lo que es Trello para que entremos en materia. ¿Qué es? Entonces, es una aplicación que me sirve para gestionar tareas y proyectos. ¿Qué puedo hacer dentro de un proyecto? To-do list. En inglés, traducido al español, esto quiere decir cosas por hacer. En el ejemplo que poníamos del viaje, pues toca definir en qué fechas, a dónde vamos a ir, con quién vamos a dejar a los niños. Entonces son listas que debemos eh, cumplir, acciones que debemos cumplir. Puedo gestionar equipos, puedo tener un tablero de control o puedo llevar el control de ciertos procesos. Por ejemplo, en los yogures, pues hay que comprar la semilla esa, ¿cómo se llama? ¿No era el germen? Búlgaros, pero yo lo hago es con un yogur base. Con un yogur base. Entonces, pues eso se deja fermentando cierto tiempo y cuando ya alcanza el punto, entonces se deben hacer otras acciones. Eso es control de procesos. Todo eso se puede hacer dentro de Profe, pero un... es que ya no quiero hacerlo con mi emprendimiento porque es que yo aparte, o sea, es que yo hago yogur, kumis, yogur griego, masato, hago kefir, hago arepas. Y aparte de eso, me traen más productos a mí como tortas, arepas, almojábanas, galletas, mantecadas, pasteles, mil hojas. Entonces son muchos proveedores y de clientes, pues imagínate para subir teléfonos, direcciones y nombre de clientes, mi trabajo sería muy largo. No, no, no. Es que no se trata de hacer eso. Cuando ya usted decide implementarlo para su uso en su emprendimiento, sí, tiene que hacer eso al detalle. Aquí la idea es aprender a hacer ese tablero. Entonces, no es necesario que suba todo eso, sino ejemplos, cosas, supuestos, nada más. Lo importante es que aprendamos a manejar estas herramientas, Nora. Y pues si decide tomar otro Sí, proyecto, señor. recuerden que una de las primeras cosas que debemos hacer es definir cuál va a ser ese proyecto. Bueno, entonces, ya vimos qué permite hacer Trello. ¿Cómo acceder a Trello? Pues a través de Internet y la URL, ¿sí? Es http /trello.com.
¿Qué debo hacer? Pues primero suscribirme a través de un correo. Puedo acceder a él a través de mi computador o cualquier dispositivo móvil. El celular, una tablet, cualquier dispositivo, con él puedo entrar. ¿Y cómo está compuesto? ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, lo primero que hacemos es crear un espacio de trabajo. Y en ese espacio no solamente puedo tener un tablero, sino múltiples tableros. Entonces, lo primero es que Trello es un espacio donde puedo tener uno o más tableros. Esos tableros tienen listas y esas listas tienen tarjetas. Y en esas tarjetas yo coloco, puedo incluir miembros, etiquetas, listas de chequeo, fechas, adjuntos y portadas. Eso es esto que ven acá es lo mínimo que deben hacer. Un tablero con varias listas y en esas listas incluir tarjetas y en cada tarjeta incluir uno de estos elementos, pero todo el tablero debe tenerlos completicos. Me explico, si yo creé una tarjeta, la tarjeta X, y ahí coloqué miembros y etiquetas, debe haber otra tarjeta donde aparezcan checklist, fechas, y otra tarjeta donde aparezcan adjuntos y portadas. Preguntas hasta ahí. Todo muy claro, instructor. Ok. Bueno, entonces viene la parte de preguntas y se acabó la presentación. Voy a compartir nuevamente mi pantalla porque se les debió desaparecer, ¿cierto? Mi pantalla. Sí, señor. Entonces voy a compartir mi pantalla. Toda la pantalla. Compartir. Y voy a comenzar. Voy a abrir aquí una ventana nueva. Trello. Voy a escribir Trello.com, que es la URL. Entonces aquí me sale esta ventana. Y pues lo primero que debo hacer es registrarme en la aplicación. Entonces, si yo ya estoy elaborando mi tablero, pues lo primero que debo hacer es tomar una captura de esto. Cómo aparece la aplicación. Entonces doy clic aquí en Login y él me va a pedir, hay varias formas de registrarse a través de una llave de acceso, a través de Google, a través de Microsoft, de Apple, de Slack. Pues la más común, la que todos utilizamos es con Google. Tenemos que tener una cuenta en Gmail y simplemente seleccionamos esa cuenta y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer para registrarnos. Vuelvo a insistir, deben hacer capturas de pantalla donde expliquen cada uno de los pasos. ¿Cuál fue el registro? Entonces explicar. Di clic en login, luego seleccioné iniciar sesión con Google, suministré mi correo electrónico y listo. Entonces, cuando hacen eso,
les va a aparecer esta pantalla que están observando ahí. ¿La ven todos claramente? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a, a crear nuestro primer tablero. Entonces, crear un tablero en el espacio del trabajo. Nos sale esta pantallita que dice crear tablero. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? Lo primero que debo hacer es, vamos a ver si esto se deja desplazar, ¿no? Aquí donde dice el título del tablero, pues ustedes le colocan un título. ¿Cómo lo vamos a llamar? Inventémonos un proyecto rápidamente. Paseo a Cancún. Paseo a Viaje Cancún. de la familia Ramírez. Ya quedó paseo a Cancún. Listo. ¿En qué espacio de trabajo? Entonces, seleccionamos que es un espacio de trabajo en Trello. Visibilidad. Esto es muy importante. Deben colocar, hay tres opciones. Privado, cuando todo lo que vamos a publicar en el tablero es solo para nosotros, para mí y para nadie más. Espacio de trabajo, todos los miembros del espacio de trabajo. Ustedes deben colocarlo como público. ¿Para qué? Porque yo no voy a ser parte de su equipo, pero yo sí debo poder ver cómo está ese tablero. Entonces van a seleccionar aquí público y nos advierte, cualquiera que en internet puede ver los tableros públicos. Entonces, para eso es, para que yo y cualquiera que no esté dentro del equipo pueda ingresar a su tablero. Y listo. ¿Qué más puedo hacer? Seleccionar un fondo que va a tener mi tablero. Entonces, por defecto, me seleccionó este, que es unas montañitas, oeste, o puedo dejarlo con un color plano como este, o tengo otras opciones. Esto ya es del gusto de ustedes. Ustedes eligen. Esto en realidad no tiene importancia. Mm, yo voy a colocar este color y le doy clic en crear. Y listo. Ya creé mi tablero. Y obviamente hice capturas de pantalla de todo el proceso que hice para inscribirme en la aplicación, para crear el espacio y el tablero, colocarle el nombre, dejarlo como público. Y esto es un tablero. ¿Recuerdan que dijimos que tenía listas? Esta es una lista. Hay tres listas. Una que se llama lista de tareas, otra que se llama en proceso y otras que llaman hecho. Aquí, ¿qué se supone que se debe colocar? Pues las tareas que tenemos pendientes. Las que en esta lista, las que están en proceso. Y en esta, las que ya realizamos. Entonces, por defecto, tiene tres listas. Lo primero que ustedes deben hacer es eliminar esas, porque no mover lista, vamos a ver, crear regla. Esto ha cambiado desde la última vez que entré. Mm, Vamos a ver cómo se eliminan. ¿Cómo se elimina una lista? Porque antes era muy sencillo. Copiar lista, añadir. Archivar esta lista. Aquí está. Archivar esta lista. Entonces ya
La archivé. Voy a archivar esta. Mover, seguir, añadir. Automatización. Ve, aquí ya no está la opción de, sí, aquí está, archivar esa lista. Y lo mismo acá. Entonces ya, aquí yo añado una lista. Entonces, vamos a comenzar. La lista, pues, es un conjunto de tareas eh, que están relacionadas entre sí. Entonces, vamos a ponerle vamos a añadir primero la primera lista. Entonces, le doy clic aquí. Me dice qué nombre le va a colocar. Entonces, por ejemplo, planeación del viaje. Listo. Si yo quiero añadir otra, mm, pues doy aquí y listo. Otra tarea, otro conjunto de tareas. Aquí está la planeación del viaje. Luego, ¿qué haríamos después de eso, de Profe, planear el viaje? entonces en la primera lista yo puedo colocar, por ejemplo, la ruta, el mapa que vamos a seguir, y en esa lista puedo usar el tipo de transporte que puedo usar y si es necesario reservar o no. El transporte, a eso me refiero. Listo, entonces aquí vamos a colocarle a esta lista transporte. Transporte. Y voy a crear una lista adicional que se va a llamar, em, alojamiento. Me estoy inventando cosas. ¿Para qué? Pues para que ustedes tengan claro cómo crear listas. ¿Alguna duda de cómo crear listas? No, No, profe. señor. Bueno, entonces vamos a ir acá. Voy a mostrarle mi presentación. Ahí están. Ya creamos tablero, ya creamos listas. Ahora vamos a ver qué es eso de tarjetas y cómo se crean. Entonces, como ven, cada lista tiene el espacio para añadir una tarjeta. Entonces, pues simplemente doy clic aquí. Entonces, ¿cómo se va a llamar a esa tarjeta? En la planeación del viaje hay varias cosas. Por ejemplo, destinos. Una tarjeta que se llame destinos. Ahí está. Voy a añadir otra que se va a llamar Cronograma, ¿no, profe? cronograma. Entonces le coloco cronograma. Y también podría ser actividades. Actividades. Entonces, claro, ¿cómo se crean las tarjetas? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Y en lo que usted está haciendo, entonces continuamos dando pues las pantallas, Sí, claro. Ustedes hacen las captura de capturas. pantalla de todo esto. Entonces, aquí en transporte voy a hacer una última. Transporte aéreo, añadir una que se llame aéreo y otra que se llame fluvial. Entonces ya tenemos claro cómo crear tableros, cómo crear listas, cómo crear tarjetas. Miremos, entonces las tarjetas tienen miembros. ¿Quiénes son, quiénes son los miembros? Pues los que van a estar encargados de, por ejemplo, de los destinos.
Entonces, cuando yo ubico el puntero del mouse aquí en destinos, me sale este lapicito. ¿Sí? ¿Lo ven? Doy clic ahí y entonces puedo hacer abrir la tarjeta, editar etiquetas, cambiar miembros, cambiar portada, editar fechas, mover, etcétera. Entonces miremos la primera parte que son los miembros. Vamos aquí y damos clic en cambiar miembros. Entonces, aquí queremos colocar dentro de los miembros. Pues obviamente el primer miembro que aparece aquí es quien creó el tablero, el dueño de esto que soy yo. ¿Cómo busco los miembros? Pues sencillamente anotando aquí el correo electrónico de esa persona. No sé si alguien me quiera, bueno, no, coloquemos un ejemplo. XX, tu correo, @gmail.com. Entonces, obviamente, dice que sin resultados, pues porque esta cuenta no existe. Cuando yo tengo claros los correos, pues sencillamente lo agrego aquí, me da la opción de agregarlo como miembro y ya esa persona hace parte de este tablero y de esta lista. ¿Listo? Ok, ¿Claro hasta ahí? sí, instructor. Sí, Todo claro. señor. Sí, señor. Sí, Ok. señor. Continuemos entonces. Voy a buscar, es que esto, excúsenme que esto ha cambiado muchísimo. Mover, copiar, copiar enlace, espejo, editar etiquetas. Entonces, vamos a aprender a colocar etiquetas. ¿Para qué sirven las etiquetas? Para distinguir con un color las actividades. Por ejemplo, las que son críticas, ¿ustedes de qué color las colocarían? Rojo. Rojas. En rojo. Entonces, voy a decir que esto de los destinos debe ser de color rojo. Y la coloco y acepto. Y entonces, mire, cuando este tablero lo creé yo, cuando Nora entra, ve que primero pertenece, aquí aparecería que Nora está asociada a este tablero y a esta lista. Y como ella sabe que el rojo significa que es crítico, pues entra y mira el resto de cosas que hay que hacer. Para eso sirven las etiquetas. Vamos mm, a editar las etiquetas para mostrarle otra cosa. El solo rojo por sí no me dice mucho. Entonces, yo puedo crear una etiqueta nueva. Y aquí le pongo un nombre, por ejemplo, urgente. Y escojo este color, el color que yo quiera, y la creo. Y observen que esto ya es diferente. Ya sé que sin ningún esfuerzo, sé que esto es urgente. Entonces, esas son las dos maneras de crear etiquetas. Vayámonos aquí a Fluvial y ustedes me dicen qué debo hacer para... mm, mm, fíjense que le di clic aquí en Fluvial, que es una tarjeta, y me aparecen estas opciones. Entonces,
aquí está añadir miembros. Vamos a dar clic ahí. Buscar miembros, me vuelve a salir lo mismo. Voy a colocar un correo aquí. Para que para que el miembros. De pronto lo estoy escribiendo mal. Ujú. Sí. Sí, estoy escribiendo mal el correo porque aquí cuando vuelvo a darle agregar, me sale que la misma pantalla. Bueno, entonces, vamos aquí a añadir etiquetas. Entonces ya tengo aquí urgente, que ya la creé. Voy a crear una nueva, crear una etiqueta nueva. Y le voy a colocar colorcito verde. Y le coloco un título. ¿Qué título le ponemos? ¿El verde qué significa? ¿Como completado o hecho? Puede ser completado. Y crear. Cierro todo esto. Cierro todo esto. Y miren que aquí, tan pronto la persona entra aquí a transporte, el encargado de transporte, pues va a decir, yo no me preocupo por esto porque esto ya está hecho. Mientras que el responsable de esta tarea, que dice urgente, sí debe ingresar. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, vamos a mirar entonces en nuestra presentación qué más podemos hacer. Listas de chequeo. Entonces volvamos acá, damos clic aquí y aquí está listas de chequeo. Entonces estamos en transporte, ¿no? Listas de chequeo. Le cambio el nombre de a esa lista de chequeo. Y le coloco, por ejemplo, gestionar aerolíneas. Aerolíneas. Y le doy añadir. Entonces, ya, ya creé esa lista de chequeo, pero eso debe tener unos componentes. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer para gestionar las aerolíneas? Entonces, supongamos llamar o cotizar con Avianca. Cotizar con Avianca. Y la agrego. Luego coloco cotizar con, deme el nombre de otra empresa, de otra aerolínea. LATAM. Con LATAM. Cotizar con LATAM. Añadir otra. Wingo. ¿Cómo? No alcanzo a escuchar. Viva Podría Colombia. ser bueno. Viva Wingo. Wingo. Wingo.
Listo. Y vamos a colocar una cuarta. Cotizar con, Terrestre. no porque son aerolíneas. Viva Ah, Colombia. ya, ya. Viva Copa Colombia. Airlines. Y todas las que queramos. Listo. Entonces, ya está lista esa. Si nosotros volvemos, vean que aquí me aparece que en la parte de transporte aéreo ya estuvo completada. Y tenemos en fluvial, nos quedó en fluvial, 4 tareas por hacer. Hay 0 ejecutadas de 4. Entonces, supongamos que Kelly es la encargada de esto y va y dice, yo ya coticé con Avianca y coticé con Viva Colombia. Y listo, entonces miremos el aspecto del tablero. ¿Qué me dice cuando yo miro esta tarjeta? Que hay 2 tareas completadas de 4. ¿Y qué debería hacer Kelly, que es la que está encargada de eso? Pues terminar, mirar qué hace falta. Y me dice, ay, falta cotizar por la TAM. Lo hace y cotiza con Wingo también y completó la tarea. Entonces, esa es la filosofía de las listas de chequeo. Esto pues está desordenado y no tiene ninguna coherencia. Su tablero tiene que tener una coherencia con respecto al proyecto que ustedes escogieron. Debe tener unas listas, unas tarjetas coherentes y miembros y todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a mirar fechas. Por ejemplo, este del cronograma. Vamos a colocar fechas. Supongamos que vamos a salir en abril. ¿Para cuándo debemos tener el cronograma ya listo? Si vamos a salir en abril, Finales de marzo. a finales de marzo, entonces voy a repetir lo que hice. Di clic aquí en fechas y me desplazo aquí y supongamos que para el 27 de marzo eh, debo completar ese cronograma. Y veamos, fecha de inicio, si yo le coloco el 26, quiere decir que yo debo desarrollar este cronograma entre el 26 y el 27 de marzo. Vamos a ser más laxos y le decimos que comience el 3 de marzo porque desarrollar ese cronograma se gasta esas 4 semanas. Periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Entonces que se repita cada mes. En este caso no sé, no lo necesitamos. Entonces aquí puede ser todos los días, semanalmente, mensualmente, de lunes a viernes, etc. Lo importante de esto es esta última opción que dice crear recordatorio. Entonces, está seleccionado por defecto. ¿Qué significa eso? ¿Para cuándo se debe terminar esta actividad? Señores. Para el 15, No, aquí está. Dijimos que para el 27.
El 26. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a enviar a los miembros responsables de esa tarjeta un recordatorio. ¿Cuándo? Un día antes. ¿Y a dónde? Pues al correo que tiene registrada la persona. Pero yo puedo colocarle 5 minutos antes, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 2 días antes, o ninguno, o el mismo día de la fecha de vencimiento. Eso es lo importante. Entonces, vamos que a mí me interesa que la persona responsable de esta actividad reciba un recordatorio a su correo electrónico 2 días antes. Le doy guardar y si miro cómo está mi tarjeta ahora, aquí me aparece claramente que el cronograma debe estar terminado ¿cuándo? El 27 de marzo. Entonces ya vimos cómo agregar fechas. Vamos con una de las cosas que yo considero más importantes, que son los adjuntos. Por ejemplo, aquí en actividades. Entonces, añadir adjuntos. ¿Dónde están los adjuntos? Etiquetas. Vamos a ver. Sí, aquí están. Vean que aquí está. Es que la interfaz ha cambiado muchísimo. Aquí aparecen etiquetas, fechas, checklist, miembros. Sin embargo, aquí en añadir está todas las herramientas que podemos agregar. Etiquetas, fechas, checklist, miembros y adjuntos. Entonces, yo voy a adjuntar para esta actividad que se llama, voy a ver cómo es que se llama, actividades. Añadir actividades. Entonces, añadir adjuntos, las actividades que vamos a realizar allá. Entonces eh, mm, voy a, ¿qué puedo hacer? Puedo subir un archivo o elegir un enlace que, por ejemplo, me muestre los sitios más recomendados en Cancún o un texto. En mi caso, voy a decir elegir un archivo y voy a buscarme por acá vamos a ir a escritorio y vamos a colocar esta gráfica. Y listo, ya ese archivo está adjunto. Quien lo esté manejando, pues lo puede descargar, ahí lo tiene, y puede trabajar sobre él. Eso es lo importante de esto. Vamos a añadir otro adjunto aquí, para que no sea una imagen que se muestra ahí. Y voy a elegir un archivo y voy a buscarme, por ejemplo, mm, 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 a ver, un documento que pueda compartir yo aquí. Voy a irme a descargas. Y voy a compartir, por ejemplo, estos correos. Y listo. Entonces, quien tenga que trabajar con esto,
pues ya lo tiene aquí. Lo descarga y ya lo puede utilizar. ¿Lo ven? Sí, señor. Eso a grandes rasgos. La última es una que yo no considero de importancia, que es colocarle una imagen a la tarjeta. Vamos a colocar aquí, mm, añadir portadas, etiquetas, tarjeta, campos personalizados, no. Esa es la lista. Copiar, esto ha cambiado tanto. Automatización. Bueno, eso se los dejo para que lo averigüen. Hay una forma de agregarle una imagen de fondo a la lista que se llama portada. Pero eso no, para mí no tiene ninguna importancia. Copiar, añadir. Vamos a ver. Cronología, tablero, comenzar listo. Entonces, esto, señores, es lo básico que ustedes deben presentar en su actividad. ¿Preguntas? Profe, Todo yo claro. tengo una pregunta. Cuénteme. Como vamos a trabajar con grupo, ¿hay alguna manera de que todos podamos ir haciendo o solamente porque el trabajo es decir que lo va a hacer una sola persona? No, tan pronto usted cree, por ejemplo, el tablero lo puede iniciar Nora. Y usted ya se puso, ¿con quién piensa trabajar? Deme el nombre de alguno de sus compañeros. Pues de pronto con la compañera Juliana Cárdenas. Listo, entonces la agrega a Juliana con su correo electrónico y, y ya Juliana hace parte del equipo y ella puede comenzar a crear listas y todos los elementos que componen el tablero. O se pueden reunir, si viven cerca, y desarrollarlo en grupo frente a un computador. Realmente la magia de esto es que yo puedo trabajar desde cualquier parte, porque quien hace parte de un tablero, pues puede hacer cosas sobre ese tablero. Profe, entonces con el hecho de tener el correo, ¿ya ella puede ingresar o yo tendría que enviárselo por correo? No, tan pronto usted la agrega como miembro, vamos a preguntarle aquí para salir de dudas. Voy a control N, para que hagamos bien la cosa. Control N. Entonces, yo le pregunto en modo IA y le digo cómo agregar un miembro a un tablero entero. Ustedes tienen una ventaja gigantesca que todo lo pueden resolver muy fácilmente. Aquí me sale la respuesta. Haz clic en el botón compartir o invitar, ubicado en la parte superior derecha del tablero. Eso era lo que me faltaba. Vamos a ir a nuestro tablero. Compartir, aquí está, mírenlo. Compartir, tablero. Entonces, aquí me pide el correo, dirección de correo electrónico. Yo coloco un correo válido y le digo si va a ser miembro o si no. Y tan pronto usted comparte este tablero eh, con esa persona, ya ella puede ingresar
porque le genera el enlace y puede crear listas, puede eliminar cosas, puede lo que quiera hacer sobre ese tablero. Y aquí, importantísimo esto, para la URL, como este está configurado como público, en el informe, ¿cómo consiguen la URL? Comparte este tablero con un enlace, le doy clic aquí en crear enlace, y ya el enlace se creó, lo copio, y yo lo pego por acá, voy a abrir una nueva página, si yo lo copio, fíjense que ahí me pide obviamente registrarme, dice, Francisco Gaitán Martínez ha compartido un tablero con usted, pase a Cancún, registrarse o iniciar sesión. Y yo, pues como ya estoy registrado, pues simplemente inicio sesión y ya tengo acceso al tablero. ¿Listo? Gracias, Entonces, profe, ya quedó aclarado la duda. entonces ya despejamos la duda despejamos dos dudas. Una, cómo conseguir la URL y otra, cómo eh, eh, agregar un miembro. Simplemente damos clic ahí en compartir, colocamos el correo electrónico y seleccionamos opción miembro y compartir y automáticamente al correo electrónico que registramos acá nos va a llegar la invitación y yo puedo ingresar y hacer lo que quiera con este tablero. ¿Listo? Entonces, para cerciorarme de que todo está claro, ahí están los requisitos mínimos. Vuelvo a repetir, en el informe se deben describir las acciones realizadas para la construcción de un tablero mediante el uso de esa herramienta, explicando detalladamente e ilustrando con capturas de pantalla el paso a paso que siguió el aprendiz o el grupo, comenzando por cómo se registró en el aplicativo, cómo creó el espacio y el tablero en sí. Junto con cada uno de sus diferentes componentes, deben explicar cómo se crea una lista, tarjetas, etiquetas, listas de chequeo, miembros, fechas, adjuntos, etc. Adicionalmente, en el informe se debe incluir qué dificultades tuvo la creación del tablero y cómo utilizaría esta herramienta en los procesos propios de su carrera. Esto es lo realmente importante. ¿Para qué me sirve esto en mi carrera de venta de productos en línea? Y pues agregar la URL. Quienes trabajen individualmente, pues mínimo deben hacer tres listas. Y pues cada lista debe tener todos los componentes que explicamos. Si es un trabajo de entre 4, pues ese tablero tiene que quedar súper completo. Que se evidencie el trabajo de 4 personas. Debe ser algo bien desarrollado y muy rico. No sé si tengan preguntas. Profe, qué pena. La extensión del informe es ilimitada. Sí, la extensión no. Debe cumplir con lo que explicamos, Kelly. Y Listo. pues no está escrito ahí, pero lo voy a repetir, si pudiera hablar en negrillas,
en negrillas. Portada. Una portada, como ustedes saben hacerla, donde van a colocar quiénes trabajaron dentro del equipo. Una introducción al tema. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es Trello? ¿Qué uso le puedo dar? Un desarrollo. En el desarrollo es donde ustedes van a explicar paso a paso cómo construyeron el tablero. Unas conclusiones. Dentro de las conclusiones van a incluir las dificultades que tuvieron. Y la URL. Normalmente uno cuando debe incluir en un informe también la bibliografía, si investigaron en alguna parte, pues la colocan allí. Básicamente es eso, Kelly. Listo, profe, muchas gracias. Y en formato PDF, ¿no? En formato PDF. Bueno, señor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en 8 días, si Dios da vida. Ya mañana tienen la grabación de la conferencia para aquellos que no pudieron ingresar. Feliz noche para todos. Feliz noche, profe, muchas Profe, se me gracias. olvidó Gracias. preguntarle, ¿este Gracias, trabajo lo profe. tenemos que presentar cuándo? El próximo domingo a las 23:59. Gracias, profe. Con gusto, Nora. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego.